Como les decía, buenas tardes, gracias por estar aquí. Iniciamos hoy un curso, como ya han visto ustedes en el anuncio, un curso que tiene como objetivo plantear una serie de cuestiones que tienen que ver con el título de arriba, el cerebro y la persona. Saben ustedes que hay una polémica, hay dos posibilidades que se barajan, y se barajan dentro de la ciencia, pero también se barajan en otros terrenos, de considerar si llegaremos a descubrir que el ser humano es un ordenador muy sofisticado. O aparte de ser un ordenador muy sofisticado, el ser humano es algo más que un ordenador muy sofisticado. Lo que está claro es que el ser humano posee un ordenador que es bastante sofisticado, y ese ordenador es el cerebro. De eso nos vamos a ver hoy, de una forma que yo les ruego tengan un poco de paciencia conmigo, porque voy a tener que moverme entre un nivel de divulgación que probablemente les resultará insuficiente a todos los de ustedes que tengan conocimientos del sistema nervioso central, les parecerá que hay cosas como muy elementales, y un nivel de complejidad, porque vamos a tratar un tema complejo, que de alguna manera tenemos que entrar y que es posible que también pues, pueda despistar o pueda generar alguna duda entre las personas que me están escuchando. Intentaré hacer una exposición que se ajuste más o menos a lo previsto para tener después la posibilidad de mantener un coloquio con ustedes. En el coloquio lo importante es que seamos ágiles todos, es decir, que las preguntas sean ágiles, y yo intentaré por mi parte, no sé si lo conseguiré, que las respuestas sean ágiles. Sin más, vamos a empezar a ver desde dónde partimos y hasta dónde podemos llegar. Miren ustedes, hay algunas observaciones previas que son muy obvias, pero que necesito hacerles. La ciencia, para el que no lo sepa y no se haya leído mi sketch biográfico del programa, les diré que yo soy médico y he sido fundamentalmente un clínico, aunque evidentemente también he sido un docente y un investigador, necesariamente las tres patas esas son inseparables. La ciencia es una rama de la cultura. ¿Qué significa eso? Que es un producto del intento del ser humano de entender lo que le pasa a él y lo que pasa a su alrededor. Lo que pasa es que es un producto un poco especial, porque también hay muchas formas de entender o una forma de aproximarse a lo que es el ser humano y lo que pasa a su alrededor. Es un producto peculiar porque es un producto donde no hay verdades definitivas nunca, ni probablemente las habrá. Las verdades de la ciencia, que son verdades que curiosamente están muy asentadas y están muy bien estudiadas y están muy bien puestas, son siempre verdades provisionales. Puede haber un descubrimiento que las supere. Y de hecho, todos los descubrimientos y todas las afirmaciones que hacemos en el campo de la ciencia están destinadas a ser superadas. Si ustedes se repasan la historia, verán que este es un principio que se cumple inexorablemente. Y tampoco en la ciencia hay formas infalibles de proceder. Es decir, no tenemos un camino, un método para acertar siempre. Hay métodos que son mejores y métodos que son peores. Pero esos métodos lo que intentan siempre obtener, como ahora después veremos, pruebas y hechos para después sobre ellos construir teorías y previamente hacer hipótesis. ¿Por qué decimos que hay métodos mejores y peores? Porque, por ejemplo, el método de la ciencia, que todos ustedes lo conocen, que es el que tiene más garantía, el que presenta más características de ser algo más fiable, que es el método experimental, es un método que tiene un problema serio, que es que intenta saber mucho de muy poquito. Es decir, intenta aislar una variable independiente y ver cómo esa variable independiente provoca otra variable dependiente. Tiene la gran ventaja de poder afirmar relaciones de causa-efecto. Y el otro método, que saben ustedes también, que es el correlacional, la estadística, esa que todos conocemos, lo único que pretende decir, o lo único que puede decir, es que dos cosas se dan juntas por algo que no es el azar, pero no lo dice más. Es decir, A y B se dan juntas por algo con una probabilidad muy pequeñita de que sea debido al azar. Siempre hay una probabilidad de que sea debido al azar, pero esa probabilidad, como la hacemos muy pequeña, que es esa famosa P que ustedes ven en todos los trabajos científicos, pues deducimos que esas dos cosas tienen algo que ver, no están ahí juntas por casualidad.
pero no podemos inferir relaciones causales, no podemos decir que una cosa es causa de la otra, ni la otra es causa de la otra, porque puede haber una tercera que sea la causa de las dos. Esto, fíjense ustedes, que introduce una gran sensatez en las conclusiones de los científicos. Las conclusiones que se obtienen por el método correlacional, por la estadística, son conclusiones que hay que poner entre paréntesis y no hacer inferencias causales nunca. Y quien la haga, se pasa. Y lo experimental, que podemos hacer inferencias causales, tenemos que tener cuidado, porque podemos decir mucho de una variable en relación a la otra variable, pero si hay más variables también el asunto se nos confunde. No quiero liarles la cabeza y sigo. Como ya les he dicho, hay hipótesis, las hipótesis son ideas excelentes. La ciencia ha avanzado porque había gente que en un momento dado tuvo una hipótesis brillante, pero esa hipótesis se queda en nada si no sigue inmediatamente de la obtención de unas pruebas, no de unas evidencias, como se dice ahora. Evidencia es algo que se puede decir en inglés. Evidence en inglés significa prueba judicial. En castellano, evidencia es una certeza subjetiva absoluta. Yo tengo la evidencia de estar aquí con ustedes, eso es una evidencia. No hay una evidencia científica, eso es una barbaridad del idioma, pero en fin, que se ha colado en nuestro idioma con tanto anglicismo y ahí la tenemos. Después hay hechos, que son las cosas que ya están consolidadas. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados al nivel del mar cuando es agua pura y está consolidado. Es un hecho, pero ese hecho es con esas condiciones. En el Everest del agua hierve a mucha menor temperatura. Y sobre la hipótesis, las pruebas y los hechos construimos teorías que son constructos que pueden ser, que tienen una posibilidad, que tienen una verosimilitud, que tienen una cierta coherencia y por tanto los lanzamos a expensas de cerrar el círculo, formular hipótesis, hacer los experimentos, hacer pruebas, etcétera. Hay una cosa que quiero decirles claramente. Cuando un científico dice yo creo, está fuera de la ciencia. Yo creo que esto es así. No, usted no puede decirme eso. Usted tiene que aportarme las pruebas de que eso es así. O las hipótesis que sustenta su opinión. Los griegos, recuerden ustedes, distinguían muy bien entre episteme y doxa, entre el conocimiento y la opinión. Pues las opiniones están fuera de la ciencia. ¿Significa que los científicos no podemos tener opinión? Pues por supuesto que podemos tener opinión, podemos decir lo que nos dé la gana, pero sabiendo que eso no es ciencia, no saca de ella. Y por último, quiero decirle que la neurociencia, que nos va a ocupar durante estas 4 sesiones, es una ciencia joven. No sé si aquí hay algún neurocientífico presente que se va a aburrir mucho con mi exposición, porque ya les digo que va a ser bastante elemental. Es una ciencia joven. Realmente es una ciencia joven de algo que ha preocupado al ser humano desde el comienzo de la humanidad, que es el cerebro. Lo mismo que la psiquiatría es una ciencia un poquito más vieja, de 170 años, 180 años, pero se ocupa de algo que ha preocupado al ser humano desde los principios de la humanidad, que es que el hombre se vuelve loco, vamos, para hablarles en un tono coloquial, ¿no? Y como ciencia joven, a veces es una ciencia osada. A la neurociencia le hace un gran perjuicio, y lo veremos inmediatamente, toda la divulgación. Y sobre todo hace un gran perjuicio la vulgarización. Es decir, cuando hipótesis que son buenas salen como hechos consumados y aparecen en los periódicos o en los telediarios o en las... ¿Cómo ha evolucionado la concepción del cerebro? Pues al principio del siglo XX se pensaba que el cerebro nacía con un capital neuronal fijo, es decir, como, si me permiten la comparación, que no es una comparación irrespetuosa en absoluto, sino admirativa, pues como pasaba con la concepción que tenían los ginecólogos del ovario de la mujer. Había un número de óvulos, se iban gastando, y cuando se acababan, se acababan. Pues había un número de neuronas, se iban gastando, a partir de los 30 años se pensaba que las neuronas se iban muriendo, y cuando se acababa, pues se acababa. Segundo, era que había una rigidez estructural. Las estructuras cerebrales eran rígidas y estables. Y además, a medida que pasaba el tiempo, se hacían más rígidas y más estables. Todos ustedes han oído, todos los que tendrán mi edad mucho más, esa idea de que las personas que cumplimos ya una determinada cantidad de años,
pues nuestro cerebro se iba quedando como esclerosado, y no admitíamos nuevas ideas, manteníamos una actitud absolutamente conservadora porque no dábamos más de sí. Es decir, por tanto, cualquier cosa nueva nos resultaba algo sorprendente e inasimilable. Y tercero, es que los procesos eran irreversibles. Cuando algo pasaba, no había marcha atrás. Las neuronas no se reproducían, etcétera, etcétera, etcétera. A principios del siglo XXI, es decir, desde los últimos 17 años, esta situación ya ha cambiado. A partir de los años 90 del siglo pasado comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque las neuronas son plásticas. La plasticidad neuronal hace que las neuronas se cambien, se mueran y se reproduzcan. Y sobre todo, porque la estructura y las funciones son mucho más flexibles. Hay posibilidad de que se generen nuevas circuiterías, veremos ahora la importancia que tienen los circuitos, es decir, nuevas interconexiones entre las neuronas, incluso a edades muy avanzadas. A finales de los 90 hubo un artículo que causó mucha impresión, de que se habían descubierto que en un hombre de 65 años que había, digamos, por así decirlo, como recableado su lóbulo temporal. Esto ahora nos sorprende porque es una realidad. Por tanto, ni el cerebro se esclerosa, ni hay esa especie de maldición de que a medida que avanza la edad, las posibilidades de mantener esa plasticidad desaparezcan. Y ahora se tiende a ver la estructura como soporte de las funciones. Por tanto, interesa menos, aunque todavía interesa mucho porque no la conocemos, cuál es la estructura, e interesa mucho más saber cuáles son las funciones cerebrales. Tres aspectos que hay que tener en cuenta en esta evolución del cerebro. Primero, algo que es evidente, el cerebro no aparece de golpe. Saben ustedes que los animales que se llaman cordados, que son los que tienen columna vertebral o algo parecido, y que por tanto tienen dentro de la columna vertebral la médula espinal, en unos estadios tempranos del desarrollo, lo que pasa es que la piel del dorso, del embrión, se mete para adentro, se hace un tubito, y ese tubito es lo que va a generar el sistema nervioso central. Ese tubito en la parte de la cabeza se infla mucho y produce el cerebro, o un nodulito en los animales más simples, y el resto pues produce lo que tenemos todo en nuestra espina dorsal, que es la médula, que es eso que si se parte pues nos deja sin conducción nerviosa los miembros, etcétera, etcétera. Todo eso que saben ustedes. No nace completo, ahora después lo veremos más, se desarrolla con el tiempo y además está sometido a una continua evolución. Perdón. Dos notas más. No está aislado en ningún momento. En ningún momento. Desde el mismo momento que el embrión, es decir, el óvulo y el espermatozoide se unen y da lugar a 4 celulitas que después se multiplican a una velocidad vertiginosa, 8, 12, se va multiplicando a nivel exponencial, desde ese momento ese embrión establece una relación continua y dialéctica con el ambiente que tiene. ¿Qué significa dialéctica aquí? Para no confundirnos. Que es una relación interactiva. Modifica el ambiente donde está, la fecundación, saben ustedes, se hace en el tercio distal de la trompa, del aparato genital femenino, y después cae al útero donde se implanta, pues ya en la trompa establece una relación con su ambiente, y su ambiente ahora entonces pues el tubo de la trompa y después pues la mucosa uterina. Y modifica, insisto, ese ambiente. Es decir, no es una interacción simplemente pasiva que reciba cosas, que la es también, sino una interacción activa. Y eso es una característica del ser humano que nos acompaña hasta que nos morimos y que es una característica más importante de toda la especie. Nosotros no nos adaptamos, nosotros transformamos el ambiente, como individuos y como especie, que es lo que hace, como ya muchas veces algunos me han oído decir, que no estemos debajo de un árbol hablándonos, sino que estemos en una casa construida, en sillas y con un suelo como moqueta. Por tanto, la transformación que ejerce la especie humana sobre el mundo, para bien y para mal, no entramos ahora en eso, es decisiva para definir al ser humano. Y por último, algo que es muy más evidente, que cualquier imagen estática que tengamos del cerebro, pues no es cierta. El cerebro es una cosa que está en continua evolución. Lo veremos después con un ejemplo, pero yo les puedo decir que ni mi cerebro ni el cerebro de ustedes
será cuando termine esa sesión el mismo que cuando empezó. No porque estén ustedes frente a un hecho extraordinario, sino porque eso es lo que sucede habitualmente todos los días de nuestra vida. ¿Cuáles son los modelos cerebrales? Esto vamos a pasar muy rápido porque es más aburrido. Pues el cerebro se puede ver con la morfología macroscópica, ahora después lo veremos, es decir, lo vemos, cogemos el cerebro y lo vemos. La morfología microscópica, pues lo veremos con un aparato óptico, con un microscopio, con lo que sea. La bioquímica de la sinapsis, para los que no sepan lo que es una sinapsis, que me imagino la mayoría de ustedes lo saben, no se alarmen, lo vamos a ver inmediatamente después. La biología molecular de los somas neuronales, es decir, del cuerpo neuronal, que es donde están muchas de las claves que ahora empezamos a ver y que hasta los años 90 no se veían. Y después una cosa que ha dado un salto impresionante a la investigación en neurociencia. Y a la investigación en psiquiatría también, aunque estamos todavía en las puertas, que es el descubrimiento de técnicas que nos permiten observar al cerebro humano en vivo y funcionando, cosa que antes era imposible, salvo las intervenciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas, donde se podía explicar un poco. Y por último, el último programa que hay, que pasarme también muy rápido, que es el Conectoma, que es una empresa ambiciosa, como veremos. ¿Cómo se explora el cerebro? Pues fíjense ustedes, ahí tienen ustedes toda la panoplia que tenemos. Hay panoplias tan simples como un gusanito que se llama Cernoviditis elegans, que es un nombre, como no me dirán ustedes que no es un nombre bonito para un gusano. Pues el Cernoviditis elegans es uno de los instrumentos que utilizan los científicos de laboratorio para investigar la sinapsis, que después veremos. O el axón gigante del calamar, que es lo que le dio el premio Nobel a Candel, que lo citaré mucho porque para mí lo conozco personalmente, para mí el mejor neurobiólogo que en este momento existe. Tengo que decir con satisfacción que Candel originalmente era un psiquiatra que se fue a hacer la tesis al Instituto Pasteur de París, se encontró con el axón del calamar y sobre él hizo todos los trabajos que le han dado el premio Nobel. Es decir, que es una persona, digamos, y por otra parte un señor absolutamente encantador. Es una de las personas más sencillas y encantadoras que yo conozco. Hay modelos un poquito más sofisticados, pues sí, generalmente tres: la rata, el gato y el ratón. El grupo de neurociencia, para mí uno de los más importantes, para que nadie se sienta ofendido, de España, que es el que lideró hasta su jubilación Fernando Reynoso, ha trabajado fundamentalmente con el modelo del gato. Han hecho unas cosas que son muy importantes. Ha hecho un atlas de la anatomía del cerebro del gato, que es un atlas que se utiliza en todos los centros de investigación del mundo. Y ha trabajado en el conectoma del gato, pero utilizando cosas que se pueden hacer en un gato. Lo siento para que tenga un poco de sensibilidad. Saben ustedes que los científicos a veces son un poco brutos, porque lo que hacía era lesionaban un núcleo del gato, inyectaban peroxidasa de rábano, que provocaba una degeneración retrógrada de la fibra, y sabía con quién conectaba ese núcleo. Eso es lo que en el proyecto Conectoma está intentando hacer en seres humanos, sin evidentemente inyectarnos en el cerebro peroxidasa de rábano, que además suele tener unos efectos bastante malos. La observación de lesiones en el humano, esa ha sido una de las principales fuentes de la investigación neurobiológica durante la historia. Los laboratorios de psicofisiología y los experimentos psicológicos, que también han intentado ver qué pasaba dentro. La psicofisiología, un ejemplo de psicofisiología para que me entiendan, y que lo hemos oído todo, es el descubrimiento que una emoción cambia, por ejemplo, la resistencia galvánica de la piel, que cambia la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ya lo sabemos todos por experiencia personal, vamos, si nos dan un susto o una buena noticia nos cambia. Y eso se puede registrar en un polígrafo, eso que se ha mal llamado máquina de la verdad, y todo eso es en definitiva un experimento psicofisiológico, que tiene sus márgenes de error, no es un experimento psicofisiológico como se hace en los programas de televisión o en las películas, esto tiene su margen. La necropsia, es decir, la observación del cerebro después en pacientes que se le hace la autopsia. Y por último, la exploración del cerebro en vivo, que ya también la veremos ahora después. Solamente no les leo eso porque ya lo están ustedes leyendo. ¿Cuáles son los principales proyectos que hay en el mundo en este momento en curso? Hay más, pero cito 4 por aquello de citarles algo. El BRAIN, que se puso en marcha en 2013, se va a acabar en 2026, lo llevan 2 científicos, uno de la Universidad de Stanford, que es Newsom, y otro de una científica de la Universidad de Washington.
tiene una asignación de 300 millones de dólares, que no es mucho, pero bueno, es una cosa discreta, y está trabajando fundamentalmente en conexiones y en mapas topográficos. Ahora verán una fotografía. El Blue Brain y el Human Brain Project, que lo lleva un suizo, Makram, que es un ingeniero de la Universidad Politécnica de Lausanne, no es médico, ni biólogo, ni químico, pues, ni físico, que son muchos de los que están trabajando en el cerebro, y tiene una extensión española que lo lleva a la Politécnica de Madrid, con De Felipe, que comenzó en el 2012. El Blue Brain tiene la peculiaridad de que trabaja muchas cosas, pero trabaja fundamentalmente en neurocomputación, es decir, en relaciones entre el cerebro y los ordenadores. Aquí también, por favor, olvídense de la ciencia ficción. Se han hecho prótesis cerebrales para déficit, prótesis de ordenador para déficit cerebrales, sí, en el terreno motor y en el terreno sensitivo en la visión, con resultados diversos, pero la idea esa del cibor, pues, por ahora pues, quitémonoslo también de la cabeza. Y después hay dos proyectos, uno en Japón, que empezó en el 2014, que ya han empezado a dar datos, y uno en China, que empezó el año pasado, del cual no sabemos absolutamente nada, no sabemos por dónde va. Esa es una imagen de cómo se funciona en el brain, de Estados Unidos. Fíjense ustedes, esta parte de aquí, esto que tienen ustedes aquí, es un bloque de parafina donde hay metido un cerebro humano, producto de una necropsia, evidentemente. Entonces, aquí se hacen unas láminas de menos de 1 milímetro, que se van almacenando en todas estas cajas y que permite tener una cantidad de cerebros para poder estudiar con una, digamos, tamaño que respeta la integridad de la morfología, pero un espesor, para hacerlo más exactamente, un espesor mínimo. Eso es hacer una cerebroteca. Es decir, eso en principio no nos dice nada, nos dirá cuando los científicos se pongan a estudiar en el laboratorio todas esas cajas apiladas y otras cientos más que ven ustedes en la foto. ¿Qué estructura tiene el cerebro? Tal y como lo conocemos hoy. Pues en lo visible hay una distribución, lo verán ustedes ahora porque les voy a poner unas fotos reales. Hay una distribución topográfica de áreas corticales y de núcleos centrales. A nivel celular, una cosa que en España no le damos la importancia que tuvo, por mucho que nosotros que le nombremos institutos y le hagamos, no, homenajes se le hacen poco, que es que la persona que inaugura la neurobiología moderna es Santiago Ramón y Cajal. Pero sin Santiago Ramón y Cajal no hay posibilidad humana de haber desarrollado nada, porque es el primero que dice que el cerebro no es una malla de células interconectadas, sino que son células discretas, son neuronas aisladas. Después, todo ha venido después para ver cómo esas neuronas hablan unas con otras, que ahora lo veremos, pero esa idea es la que fundamenta la neurobiología moderna. Sin Cajal no hay neurobiología, no hay neurociencia, no hay posibilidad de que haya neurociencia. Los españoles a veces nos olvidamos de estas cosas, y ya saben ustedes la anécdota catastrófica, algunos de ustedes probablemente lo conocerán mejor que yo, de lo que ha pasado con el archivo Cajal. Es decir, el descuido que tenemos respecto a la gente que nos ha dado gloria internacional es apabullante. Pues bien, a nivel celular, el descubrimiento de Cajal es el que fundamenta todo lo que vamos a hablar después. Y después, las vías y circuitos, que como ya le he dicho, pues ahí está el conectoma. Todos ustedes conocen la anécdota del elefante y los ciegos, todos lo han oído, estoy seguro, pero vamos, aunque sea pesado, se lo recuerdo. Acuérdense ustedes que hay 4 o 5 ciegos que son invitados a describir un elefante, se le ponen alrededor del elefante y los ciegos van tocando y diciendo. El que toca la trompa dice, el elefante es como una manguera muy gorda. El que toca una pata dice, el elefante es como una columna. El que toca la panza dice, el elefante es como una pared, un muro. Y el que toca la cola puede decir que el elefante es como un plumero. ¿Todos tienen razón? Sí, pero ninguno tiene razón, porque ninguno ve el elefante entero. Esta es la posición actual de la neurociencia.
Y lo siento porque cuando yo esto lo digo en presencia de neurocientíficos, se me enfadan muchísimo conmigo. Pues soy ciegos tocando un elefante. Todavía no hemos tenido la posibilidad de ver el elefante entero. ¿La tendremos? Pues ya veremos. Eso ya pertenece a la futurología. Algunas cantidades, a mí dar cifras me parece una tontería fundamentalmente porque son cifras muy aproximativas, pero para hacerse una idea. Fíjense ustedes, la primera sí son cifras reales. Un niño cuando nace tiene un cerebro de 350 gramos. Al año siguiente lo ha duplicado. Es decir, en un año el cerebro del niño sube de 350 a 700 gramos. Porque la proliferación neuronal es brutal, brutal. Después muchas de esas neuronas que se generan se mueren, se matan, se eliminan, que es lo que se llama la poda neuronal, se eliminan. Pero en principio es una especie de fuerza de expansión tremenda de crear neuronas a todo costo. Cuando somos mayores, nuestro cerebro, somos mayores, que decía, a partir de los 14 años, donde ya la evolución del cerebro se acaba, nuestro cerebro va a pesar entre 1.300 y 1.500 gramos, es decir, kilo 300, kilo 500. Pero tiene hasta 100.000 millones de neuronas. Fíjense ustedes qué cifras, no las han contado nunca. Esto es una estimación. O cada neurona de esos 100.000 millones, 80.000 millones, pues tiene hasta 60.000 conexiones, cada una de ellas. Con lo cual ahí se calcula que está por encima del cuatrillón, es decir, el millón de millones de millones de millones de conexiones las que tenemos en el cerebro. Ya fíjense ustedes que es un ordenador un poco peculiar. Ya es un ordenador un poco peculiar. El hardware de ese ordenador ya es una cosa como para tenerla en cuenta. Vamos a ver la morfología macroscópica también muy rápidamente. Eso es un cerebro, de verdad. Eso es un cerebro de verdad. Es un cerebro que, sin embargo, cuando lo sacamos de su sitio no está así. Este es un cerebro que está ya conservado en formol, que es lo que permite que no se desintegre, y tiene además unas cosas aquí brillantes que son los restos de la meninge, algunos vasos sanguíneos que van por aquí esto está más limpio, la nariz está aquí, para hacernos una idea, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, este es el cerebro, y esto es un rastro de lo que queda del comienzo del bulbo cerebral y de la médula espinal. Si lo partimos por la mitad, se ve así, y aquí se ve que en la mitad hay un hueco dentro, que los ventrículos laterales, este sería la mitad de un sitio, falta la otra que hay que poner ahí, y aquí ven que hay una zona de conexión entre uno y otro, y fíjense que a simple vista ya se ven estructuras que después nos hablan de ellas continuamente. Por ejemplo, pues esto es el tálamo, fíjense que bien se ve ahí, esto es la parte hipotalámica, este es el bulbo, esta es la zona del puente donde están todos los mecanismos de respiración, lo que nos mantiene vivo en definitiva, etcétera, etcétera. Bien, si lo cortamos, pues se ve así. Igual se ve, aquí se ve el núcleo talámico, estos son los ventrículos, aparecen dos porque como está así arqueado, al cortarlo queda un trocito aquí, queda un trocito allá. O sea, se hace la idea espacial, sí. En fin, este es el cerebro que se veía o que se podía tener en la mano hasta el siglo XX. Es decir, es lo que podían ver. A veces ni siquiera teniendo conservado, con lo cual se desintegraba, se estropeaba con gran facilidad. Sin embargo, a principios del 19, hubo un señor que se llamó Gall, que nació en Alemania pero murió en París, hizo toda su carrera en Francia, que hizo una cosa que me va a permitir a ustedes que después gaste una broma. Vamos, gaste una broma, haga una observación, digamos, impertinente. Este hombre dijo, pues nada, tenemos claro que tenemos que localizar para qué sirve cada parte. Y se le ocurrió decir que cogía el cráneo y iba localizando en el cráneo, dependiendo de los abultamientos, de lo que se llamó frenología, de tal forma que tuvo muchos discípulos que tocaban a la gente en la cabeza y decían, pues tú tienes la zona de la inteligencia un poquito escacharrada, o la imaginación no sé qué, o tú eres más solidario, o tú eres más sensible. Fíjense ustedes lo que pone aquí, órgano de la docilidad, espíritu profundo, ingenio y talento, espíritu de fineza o de argumento, no sé lo que dice aquí, causticidad, sátira, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea de localizar cosas tan complejas
como son los conductos y los sentimientos humanos en zonas cerebrales concretas, es una tendencia que los neurobiólogos de ahora caen con cierta facilidad y que deberían cuidarse un poco, El otro día vi una conferencia, pues está en todos los sitios, así que no desvelo ningún secreto de sumario, una conferencia del presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, que detrás de él no hablaba de eso, detrás de él tenía una diapositiva, mucho más moderna que este cráneo mohoso que ustedes están viendo ahí, donde repetía las mismas cosas. Decía, el lóbulo frontal, la proyección, la capacidad de gestión, eso, se lo digo claramente, es simplemente mentira. No puedo ser más categórico ni más mal educado, pero se lo digo, ¿no? Sin embargo, se saben cosas. Este es el mismo cerebro que hemos visto antes, al natural, que es tan desagradable, y ya ha puesto un poquito más bien. Los letreros están en portugués, pero yo creo que se entienden perfectamente. Pues bien, evidentemente que sabemos que hay cosas que están ahí. Pues sabemos que aquí Broca, que fue un señor también del principio del siglo XIX, pues descubrió que la gente que tenía esto lesionada, pues tenía afasias motoras, es decir, no podía hablar. Pues bien, se dijo y se dijo la época. También al principio del siglo XX hubo un señor que pertenecía a un departamento de psiquiatría. Yo de vez en cuando, no se extrañen que intente poner las cosas, los puntos sobre las IES, pues se dedicó a estudiar todas las áreas cerebrales y hizo un mapa de áreas cerebrales corticales, que es el mapa de las áreas de Brodmann, 52 áreas, con tinciones que eran muy pocas o muy toscas en aquel momento, y lo hizo. Es decir, que en definitiva sí es cierto que hay representación. Fíjense, por favor, en estas dos áreas que hay aquí, que ahora después verán ustedes una cosa curiosa. Esta, en azul, que hace referencia a lo sensorial, y esta que hace referencia a lo motor. Si nosotros nos vamos a nuestro cerebro, vean ustedes esa área que está en esta zona de aquí. Una y otra, azul y roja. Esto es lo mismo, pero cortado por medio. Pues ya no voy a detenerme porque explicarles la estructura anatómica del cerebro es una cosa bastante aburrida, además no nos añade nada a la discusión que quiero que tengamos. Esto es una cosa curiosa, que nos da una idea de hasta qué punto la propia distribución cerebral condiciona el ambiente. Penfield era un neurocirujano canadiense que trabajó que publicó su cosa alrededor de los años 40, que saben ustedes que en aquel tiempo no se anestesiaba a los enfermos que se le hacían intervenciones cerebrales, fundamentalmente porque el cerebro no siente. Es decir, ustedes pueden anestesiar simplemente la piel, el cráneo y las meninges, y el cerebro puede manipularlo, que no pasa nada, el sujeto no siente. Bueno, no siente dolor, pero cuando ustedes tocan una zona cerebral, sí el enfermo hace o siente lo que corresponde a esa zona cerebral, porque corresponde. Y Penfield se dedicó fundamentalmente a observar qué pasaba en el corte sensorial, que es esa zona roja que he visto antes, azul, y en el corte, no sé si me estoy equivocando, pero da igual, una de las dos zonas en el corte sensorial y otra en el corte motor. ¿Qué significa eso? Que en la zona donde recibimos las sensaciones de nuestra piel, de todo el cuerpo, los receptores periféricos de tacto y también de dolor, aunque el dolor va por otro camino, y donde están las células piramidales grandes, que fueron las que trabajó Cajal, las vamos inmediatamente, que es lo que nos permite mover. Es decir, cuando yo hago así con la mano, es una orden que parte de mi córtex motor y que se materializa. Y descubrió que la distribución, la cantidad de neuronas que estaban implicadas en las distintas partes del cuerpo no se correspondían a la extensión natural de esas partes, sino que dibujaban un ser humano distinto. Entiendan esto. Es decir, que si consideramos al ser humano que el cuerpo tiene que ajustarse a la extensión de las zonas de las neuronas dedicadas a sentir las distintas partes del cuerpo o a mover las distintas partes del cuerpo, lo que nos sale, esta es la representación, pero ahora la van a ver ustedes mucho mejor, es eso. Es eso. Este es un hombre motor, con unas manos gigantescas, porque la zona
de corteza cerebral que corresponde al movimiento de la mano es gigantesca en relación al resto, con unos labios gigantescos, con una lengua gigantesca, una boca gigantesca, la parte de formación, con una distribución del cuerpo mucho más raquítica. Fíjense ustedes que el brazo tiene muy poca distribución respecto a eso, y con un detalle, perdonen ustedes que tenga la impudicia característica de la profesión médica. Ustedes ven que, por ejemplo, que en el caso de los genitales están representados los genitales masculinos, es igual para las mujeres. La motórica desaparece mientras que la sensorialidad está representada. Si hiciésemos mutatis mutandis un hombre sensorial, si nuestra extensión corporal fuese correspondiente a la distribución cerebral de las neuronas encargadas de cada zona corporal, pues tendríamos a este muñeco. Esto se ha llamado homúnculo de Penfield y nos indica hasta qué punto el cerebro genera imágenes que tienen relación con la capacidad de funcionar, no con la estructura morfológica del cuerpo general. Hay otras áreas cerebrales que se conocen, pero como esto lo vamos a tocar en los próximos días, no lo toco. ¿Qué pasa con la morfología microscópica? Mire usted, ahí empieza la neurociencia. Y se lo digo sin ningún tipo de matices. Este es el dibujo que hizo Cajal de las células piramidales, vistas con un microscopio pues, bastante rutinario, y vista gracias a que, por eso le dieron a Golgi el premio Nobel con él, a que utilizó el método de Golgi para impregnarlas, que es un método con sales de plata. A Golgi esto le sentó como un tiro, y si fue siempre un enemigo lo puso a caer de burro, una pelea tremenda, absolutamente injustificada. Golgi consideró que le habían prácticamente robado el asunto, cuando no, él lo que había hecho, había descubierto un método para impregnar las neuronas, pero no había analizado las neuronas. Esto es una neurona piramidal de las motoras que están en la corteza, y así las veía Cajal, y así las dibujó, porque a ver, con cosas tan modernas como estas espinitas, que ahora se consideran que es un factor absolutamente determinante en las lesiones que se ven en determinadas enfermedades mentales ahora, y él ya las describió cuando pintó sus neuronas. Si Cajal tuviese un buen microscopio y una impregnación que no fuese simplemente la sal de plata, y mirase una neurona, la vería así, ahora. Vería un cuerpo neuronal, el axón y las dendritas, en medio de otros axones que vienen por aquí, que se han teñido, y su fondo rojo que está constituido por las células que se llaman la glía, que son como las células de soporte, y otras muchas neuronas que no se han teñido. Y esto es es una representación de la neurona, digamos, ya más esquemáticamente y más artísticamente representada. Fíjense en esto. Aquí hay cosa que nos interesa. Las conexiones de otra neurona, esta otra neurona, aquí, y esto es lo que se llama sinapsis. La sinapsis es el botón terminal de un axón, que es por donde va la corriente, que toca, ahora vemos dónde toca, porque puede tocar en muchos sitios, a otra neurona. Si las neuronas hablan entre sí, hablan entre comillas, por favor, a través de la sinapsis. Durante los años 50, a principios de siglo y todavía un poco, por ejemplo, mi especialidad ha estado basada, y todos los tratamientos farmacológicos, eso que todo el mundo nos suena del Prozac, del no sé qué, ha estado basado en el estudio y en la investigación de la sinapsis, de qué es lo que pasaba ahí. Pero ya adelanto, fíjense ustedes que el cuerpo de la neurona, que permanecía un poco en el olvido, como si no tuviese nada que ver, es un cuerpo que tiene muchísimas cosas. No se las detallo, pero fundamentalmente todas las cosas tiene los genes. Ahora lo veremos. Eso es una representación más clarita, donde hay una sola neurona que se conecta con otra. Esto en la realidad es imposible. Aquí están conectadas 60.000, aquí. Y cada una de ellas, es decir, que multipliquen esto por mucho. Esto, los tipos de conexiones, se puede conectar con otra dendrita, es decir, con otra prolongación de recepción, con el cuerpo de la neurona o con otro axón. Es decir, se puede conectar un axón con otro axón. Estas son las variaciones que hay. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo hablan las neuronas?
Pues esto también ha habido una discusión durante los años 60, una discusión tremenda. La conexión, como hablan a través de un impulso eléctrico o hablan a través de un impulso químico. Gran pelea entre los neurobiólogos acerca de si era eléctrico o era químico. Es eléctrico y es químico. La señal eléctrica es una transmisión instantánea. Por ejemplo, la neurona motora, el arco reflejo simple, esa cosa que pasa cuando uno inadvertidamente pone la mano en una cosa caliente o quemando, que uno la retira antes de darse cuenta que la retira. Es decir, la corteza motora ha recibido la sensación y ha dado la orden de retirar la mina antes de que eso sea consciente en el lóbulo frontal. Es decir, ese tipo de cosas es una señal eléctrica. Pero la señal química amplifica las señales eléctricas y activan además los canales iónicos que permiten que la señal eléctrica transcurra más. Y en el sistema nervioso central, esto también me interesa que lo tengan porque nos servirá para los días próximos. Hay dos sistemas importantes. Hay un sistema que apaga y un sistema que enciende. El sistema que apaga es el sistema GABAérgico. GABA es la forma sencilla de decir ácido gamma aminobutírico, que suena mucho más raro. Pues el sistema GABAérgico es un sistema apagador y el sistema glutamatérgico es un sistema que enciende. Por tanto, tenemos dos grandes sistemas que apagan y que encienden. Aquí se dan cosas curiosas. Por ejemplo, el ser humano tiene receptores para las benzodiazepinas, que es un fármaco que se descubre en el año 1960 y tantos. Y le aseguro que el neandertal y el neandertal no lo sé, no me atrevo a asegurar, pero el cromañón tenía receptores GABA y tenía receptores de benzodiazepinas. Con el profesor Rubia, que todos ustedes imagino conocen, yo he tenido discusiones acerca de eso, y le decía, pero explícame un poco cómo es eso. Me corrigió por una razón que tenía él ganó por una cosa, porque efectivamente las benzodiazepinas existen en la naturaleza. Existen en cantidades muy pequeñas en determinadas plantas, muy raras, pero curiosamente el cerebro tenía un receptor específico para ese tipo de acción, que es una acción, como saben ustedes, todos saben lo que es un Orfidal y saben lo que es un Valium, y saben el efecto que hace un Orfidal y hace un Valium. Pertenece al sistema de apaga, Y ese diálogo químico se hace a través de todas estas sustancias que no pretendo que se las lean enteras, simplemente ténganlas ahí, tampoco se las voy a leer yo, porque estas son las que sobre esto está basada toda la investigación que se está haciendo ahora mismo sobre el tratamiento de los trastornos mentales, sobre esto. Hay algunas que no podemos tocar. Y sobre esto también está basado toda la acción que tienen eso y que genera ese problema que todos conocemos, que son las drogas. Los neurotransmisores son la acetilcolina, que es un neurotransmisor muy importante, fundamentalmente para la memoria, y que está muy alterado secundariamente, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Lo que se llama minabiógenas, que son unas moléculas muy pequeñitas, dopamina, adrenalina, todas estas les suenan a ustedes, serotonina, les suenan seguro, todo el mundo ha oído hablar del Prozac y por tanto sabe eso de la serotonina. La histamina, que todo el mundo también ha tenido picor y han dicho, y el médico le ha dicho, pues tienes descargas de histamina, que es lo que te provoca los picores, o cuando uno tiene una intoxicación. Aminoácidos grandes, que son dos, el GABA y el glutamato. La glicina es otro excitador, y péptidos, que son moléculas más grandes, donde hay cosas tan interesantes que no voy a entrar tampoco ahora, como el sistema opioide. Es decir, nosotros fabricamos nuestra propia morfina y nuestra propia heroína, la fabricamos y la tenemos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que este acercamiento a la neurotransmisión del cerebro ya nos abre otra perspectiva, nos abre otro cerebro distinto, ¿Y cómo se hace esto? Pues miren ustedes. Este es el núcleo de la neurona. Aquí hay todas las estructuras, que no se las voy a detallar, pero en el núcleo de esa neurona hay una estructura que ahora mismo después les pondré en un esquema un poquito más complejo. Pero quédense aquí con que los neurotransmisores, todos esos neurotransmisores que van a salir para que una neurona hable con la otra, se van a generar aquí y van a ser transportados en el axón hasta la sinapsis, donde son liberados, y a veces también recaptados y transportados de forma retrógrada hasta el axón. Es
decir, con lo cual, fíjense ustedes que cada paso que damos, comprendo que esto puede ser el resultado desesperante, pero cada paso que damos complicamos las cosas, se complica la maquinaria. Eso es una sinapsis. El neurotransmisor llega con esas vesículas por el axón y se libera y es captado por los receptores. En esta imagen lo ven ustedes mucho más claro, ¿eh? Ahora veremos esto ampliado. Estos son los receptores donde el neurotransmisor, ahora lo veremos aquí más claro, aquí, donde el neurotransmisor está una sinapsis acetilcolinérgica, se instala, y cuando se instala en el receptor, este tubito se abre y hay un intercambio de sodio y potasio entre fuera de la sinapsis y dentro de la vesícula postsináptica de la neurona con la cual se está hablando, y se produce una diferencia potencial de menos 70 microvoltios, que es lo que hace que la señal eléctrica inmediatamente se transmita. Entonces, todo esto es un maravilloso conjunto que lo tenemos muy bien estudiado. Es tan simple, pues antes le había puesto esta transmisión acetilcolinérgica para que se den cuenta que no es tan simple. Pues fíjense la cantidad de cosas que hay ahí. La cantidad de cosas que hay para que una vesícula de acetilcolina suelte su neurotransmisor y vaya al otro sitio. Y estas cosas son operativas. Y hay más cosas que puede haber y que no conocemos. Pero en fin. Y vámonos al núcleo de la neurona. El núcleo de la neurona, en los que hayan asistido a las clases del curso anterior sobre genética, esto es un gen. El gen está en un cromosoma, donde hay muchísimos genes, y un gen tiene una parte que se llama exón, una parte que se llama intrón y una parte que se llama exón. La parte de intrón no, lo verán ustedes ahora aquí, no son mecanismos funcionantes, pero atención, porque hay una cosa que se llama la materia negra en la genética que todavía no sabemos muy bien para qué funciona, pero a lo mejor funciona, a lo mejor tiene más funciones de las que nos creemos, pero fundamentalmente los exones que tienen estos pares, la hélice famosa de Watson y Crick, que todo el mundo del ADN, eso que sale en todos los sitios, del ácido desoxirribonucleico, y que está constituido por dos aminoácidos que están unidos, formando una doble hélice. Bueno, pues los exones son los que se encargan de traducir proteínas. ¿Qué significa esto de traducir proteínas? ¿Recuerdan ustedes cómo se hacía antes? Yo no sé si se hacen ahora sí, pero en las fábricas de coches y en todas las cosas de hierro, de la industria de la metalurgia, hay una cosa que se llama matrices, es decir, hay unos aparatos que cogen una plancha, y hacen una puerta o hacen un techo de coche, pues eso es lo que hacen los exones. Son una especie de matrices que fabrican proteínas, cogen aminoácidos y hacen una proteína. Este gen que hemos puesto aquí, como dice aquí muy bien, lo han pintado con 40 pares de cositas de esas. Generalmente hay entre 20.000 y 30.000 pares. Es decir, 20.000 y 30.000 barritas de estas, en cada uno de los genes. Y no se asusten porque es muy facilito de comparar. Este es el gran hallazgo de Candel. Esta fue la aportación de Candel que le dio el premio Nobel. Fíjense, dice, aquí está el núcleo, aquí está el genotipo, es decir, los cromosomas. Cada cromosoma tiene los genes, eso que hemos visto. Hay en los genes una región regulatoria, no voy a entrar en eso, y una región codificadora, que es cuando el DNA se descarboliza y se transforma, descarboxiliza, y se transforma en RNA mensajero. El RNA mensajero es el troquel de las proteínas. Ese es como la máquina que coge la plancha, coge unos cuantos aminoácidos, ¡paf!, y fabrica proteína. ¿Qué proteína fabrica? Neurotransmisores, con todo el metabolismo posterior, receptores, iones canales de iones, etcétera, etcétera. Es decir, es lo que nuestro RNA mensajero está en estos momentos codificando las proteínas que nosotros estamos utilizando para nuestra neurotransmisión. Pero atención, y este es el gran hallazgo de Candel, es una hipótesis avanzada, pero cuando descubramos esto ya hemos dado un paso de gigante, que es, ¿qué influye sobre este troquelamiento de proteínas por el RNA mensajero? Pues fíjense, influye
Los inputs sensoriales, lo que vemos, oímos, tocamos, sentimos. Las drogas, por supuesto, vamos, las drogas y los medicamentos, vamos, todas las cosas que influyen sobre esto. Los estresores psicológicos, es decir, estar contento, estar triste, estar asustados. Y el aprendizaje, incluyendo eso que se llama acciones psicoterapéuticas, que como saben ustedes se conocen desde Sócrates. Eso. Por tanto, cuando nosotros interactuamos, esa interacción, que es puramente psicológica, tiene una repercusión clara en la estructura del funcionamiento biológico de nuestro cerebro. Y además tiene una repercusión clara, no de cualquier manera, sino dependiendo del sentido que tiene ese estímulo para cada una de las personas. Y ese sentido en qué se está, eso lo veremos mejor el día que viene, cómo se produce, en virtud de toda la vida anterior y de la experiencia de esa persona. Significa eso, que cuando ustedes me están oyendo a mí, estarán codificando, pongamos serotonina, pero están codificando serotonina dependiendo. Si están aburridos, si están cansados, si esto les interesa, si les importa un pepino, si están deseando irse o si están deseando quedarse. Lo están haciendo de forma diferente. Y esa codificación es, me atrevería a decir, como el carnet de identidad, personal e intransferible. Fíjense las posibilidades que esto genera en el estudio de la interacción entre el sistema nervioso central y la persona. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Miren ustedes. Cuando no se tenía otra cosa, se tenía una radiografía que no se ve nada, como ustedes ven. Es una estupendísima radiografía de cráneo, pero no se ve nada. Se ve el hueso, no sé. Después los médicos nos inventamos un sistema que era un sistema bastante bárbaro, y decimos, bueno, inyectamos aire en el espacio raquídeo, en la columna vertebral, y como el aire tiene una densidad distinta a la que tiene el cerebro y el hueso y tal, pues se va a ver en negro, en negativo. Y entonces inventamos esto, que es una neumoencefalografía. Era una cosa que no les cuento porque era terrible. Provocaba unos dolores de cabeza espantosos para eliminar el maldito aire que se había inyectado. Entonces, bueno, o una arteriografía, inyectamos un contraste de una arteria y vemos que esta es una arteriografía de cara, aquí están los ojos, y ahí pues hay una lesión vascular que se ve claramente. De pronto nos descubrimos y decimos, bueno, cuando aparecen las computadoras, decimos, bueno, utilizamos rayos X, pero vamos a ver si la radiografía la hacemos como habían visto ustedes del proyecto Brain, es decir, en tranchitas. Y esa imagen ya no la recibimos en una placa, nos la da un ordenador. Ese es el TAC famoso, la tomografía axial computarizada, el TAC, todo el mundo lo conoce. Que daba unas imágenes ya bastante más decentes. Fíjense ustedes que esta es normal, y estas son dos imágenes de la evolución de la enfermedad de Alzheimer, pues se ve que los ventrículos se dilatan, que hay atrofias, se ve más cosas. Pero no nos conforma, damos un saltito, empezamos con las primeras resonancias magnéticas, que ya no utilizan rayos X, utilizan principios de la física cuántica. Es decir, un átomo cuando recibe un electrón se excita y nos manda un fotón, y ese fotón es captado por un gigantesco imán, y ese gigantesco imán después pasa a una computadora y lo ordena. Al principio no se ve muy bien, pero fíjense ustedes que después una resonancia magnética estructural pues da una imagen que parece que le hemos cortado la cabeza al sujeto. Es decir, da una imagen bastante exacta de todo lo que hay. Es decir, por ahí podemos entrar, pero el problema está, o mejor dicho, el avance está cuando empezamos a utilizar técnicas que son para ver cómo funciona el cerebro. Eso es un PET, una tomografía de emisión de positrones. Nosotros inyectamos un contraste radioactivo y vemos dónde se localiza en el cerebro, mediante le hacemos pruebas al enfermo, pues que mire una fotografía, que mueva un brazo, lo que sea, y se ve, deducimos por la concentración, cuáles son las zonas cerebrales que se activan. Ese es el primer paso para explorar un cerebro en vivo, eso que los anglosajones llaman el working brain, es decir, un cerebro trabajando, y ya es posible. Aquí hay más cosas, pero no les voy a hacer. Y por último voy a mencionarles rapidísimamente esto del proyecto Conectoma. Este proyecto es un proyecto que ha aparecido en Estados Unidos, hay centros asociados en Europa, empieza en el 2013 y en el 2017 va a haber la primera presentación de resultados en Vancouver, en Canadá.
en junio, es decir, que dentro de 3 meses todo el mundo estamos esperando a ver qué nos cuenta del conectoma, porque la primera, se han publicado algunas cosillas antes, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que han conseguido. Van buscando la conectividad básica cerebral, que es lo importante, porque después hay una serie de investigaciones asociadas en relación con la conducta, relación con factores genéticos y ambientales, que eso, la metodología es más discutible y no quiero entrar en esto. Utilizan resonancia magnética, imagen por resonancia magnética, tanto estructural como funcional. Se han identificado ya una serie de zonas que parece que son prometedoras, pero lo que me interesa es decirle las críticas que ya han aparecido, que son críticas sensatas, son críticas sensatas. Lo mismo han dicho, mire ustedes están haciendo el mapa de las carreteras, pero no saben lo que circula por ellas. Podemos tener un mapa de carreteras, esos que venden en la esta, pero eso no nos dice lo que pasa en Francia, nos dice las carreteras de Francia. La foto es un corte transversal. Y olvida ese principio básico que ya lo tenemos claro todos, que el cerebro de hoy no es el cerebro de ayer ni va a ser el cerebro de mañana. Necesitamos la película, nosotros necesitamos la foto. Y es anatomía y no es función. Candel le hace una crítica personal muy curiosa, dice que el conectoma es una gran empresa, pero tiene que tener en cuenta de que va a ser difícil conseguirlo para todo el cerebro. Y ahora les pondré unas imágenes que comprueban, demuestran bastante esto. Y que sería muy útil que se concentrara en determinadas zonas e investigara en determinadas zonas, que no tuviese la pretensión excesiva de investigarlo todo. Estas son imágenes obtenidas por ordenador de intentos de hacer o de procesar los primeros datos del conectoma. Esa es muy simple porque se ve muy clarito, ¿no? Se ve que aquí hay una zona central con unas muy pocas proyecciones y que irradian uniformemente hacia corteza. Pero se lo voy a pasar muy rápido. Cuando ya vemos los dos, esta también es clarita, dice, bueno, pues más o menos se puede entender, pero ya, fíjense ustedes que ahí ya empieza la cosa a no estar tan clara. Y si les pongo esa ya, se vuelve uno loco. Y si es esa, pues ni les cuento. Aunque todavía se puede ver, es una imagen frontoposterior, y entonces se puede ver ahí algunas traducciones al este, o esa, o fíjense ustedes eso. Es decir, todo esto está abriendo una puerta que vamos a tardar en poder traspasarla con efectividad. Y concluyendo, estas conclusiones son provisionales y lo único que hace es que nos pone el toro en suerte para que en las 3 sesiones siguientes analicemos qué tiene que ver esto con la persona y cómo se puede casar el asunto. Primero, hecho innegable, la neurociencia a partir de los años 90 ha dado un salto gigantesco, impensable anteriormente. Nos mete en un mundo totalmente nuevo y totalmente fascinante. Segundo, en este salto las exploraciones del cerebro en vivo, es decir, las técnicas de resonancia magnética funcional, etcétera, etcétera, son un elemento imprescindible. Una orientación que es muy prometedora, sin fantasía de cibores y tonterías de esas, es la neurocomputación. Es decir, el proyecto Blue Brain es un proyecto que hay que prestarle atención. Está todavía empezando a ver qué es lo que da de sí. Y lo que tenemos que tener clarísimo es que muy pronto, para dar el salto que tan alegremente se da en la divulgación, que es el salto estructura, función, conducta, cognición. Y estoy hablando de cognición, de los elementos cognitivos, que son los más simples. No les digo nada si nos metemos en el terreno de los afectos, las tendencias, las pulsiones, los deseos, etcétera, etcétera. Por eso me he parado aquí. Por tanto, no nos apresuremos. ¿Dónde estamos en este momento? Pues en correlaciones iniciales que son muy poco específicas. Por ejemplo, todos los trabajos dicen que la cantidad de conducta y de patologías de la conducta que se albergan o que hacen referencia al lóbulo prefrontal, que es el lóbulo que está un poquito detrás del frontal, son infinitas. Están todas ahí, no pueden estar todas ahí. Eso hace que los hallazgos puedan ser muy sensibles, pero poco específicos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos lanzar hipótesis siendo escasas las pruebas que las soporten. Ya les decía antes que de la ciencia el científico nunca puede decir yo creo que, pues los científicos también tendrían que olvidarse de dos cosas, que es la metáfora y los adjetivos calificativos. La ciencia se compadece poco con la metáfora, que tan hermosa es en otros campos de la creación,
y con los adjetivos calificativos, de estupendo, maravilloso, tal, no, eso es lo que habría que tener cuidado. Y los estudios, especialmente los de las correlaciones con conducta, tienen que mejorar metodológicamente extraordinariamente, porque las muestras que se obtienen y los instrumentos que se utilizan son muy elementales, muy elementales. Aquí, cuando hay en investigación y en los proyectos que les mencioné, hay mucha colaboración con gente que procede del campo de la psicología, etcétera, etcétera, los neurobiólogos, que me perdonen, tienen una tendencia a situarlo en posiciones ancilares, es decir, posiciones puramente auxiliares, siendo así que son ellos los que determinan las muestras, con qué personas se hacen, qué características quieren establecer las correlaciones, y ahí es donde tenemos un hueco que metodológicamente hay que resolver. Y por último, ¿qué hacer? Pues seguir investigando, es evidente. Este es un campo que para la gente que tenga interés en meterse en algo que es como investigar las selvas de África o del Mato Grosso antes de que llegase ningún explorador, es el campo de futuro. Es el campo de futuro. Es decir, la gente con curiosidad tiene aquí mucho más que la física, fíjense ustedes. Y podría tener una cierta precaución al decir esto, pero lo digo. Es mucho más que la física, mucho más incluso que la astrofísica, donde saben ustedes que las cosas que se van descubriendo y el área de, como dicen los americanos, de promesa y avance son extraordinarias. Fundamentalmente hay que mejorar los criterios de selección muestra, sobre todo cuando queremos entrar en esta especie de zona caliente de la investigación, que es la relación entre cerebro y conducta. Y después nos quedan algunos detalles de metodología. Tenemos que generar estándares para las pruebas de imagen. Todavía no se tiene un atlas de cómo es una resonancia magnética funcional en un ser humano normal. Se hacen comparaciones con los grupos de investigación, pero eso no nos sirve. Tendríamos que tener, así como sabemos cómo funciona un corazón normal, lo sabemos perfectamente. Pues no sabemos cómo se refleja en la imagen un cerebro normal. Y desde luego, ser prudentes en la interpretación de los resultados. Pues bien, le doy la enhorabuena a los supervivientes y les agradezco la atención que han prestado. Muchas gracias.